Buenas, ¿cómo andan? Bueno, estamos acá en After Effects y vamos a ver lo que es el Plexus para After. Esto lo tienen que instalar ustedes aparte de ahí. Pero si yo hago clic derecho, New, Sólido. ¿Sí? Voy a generar un sólido y acá busco Plexus, una vez de vuelta instalado, desde Rowbyte. Arrastro el Plexus y se lo tiro a la capa. ¿Sí? Me va a generar este panel flotante y este Effects Control sobre la capa. Lo que yo voy a hacer es llevarme este panel, ponerlo acá abajo, así ya me queda todo acomodado para empezar a generar. ¿Sí? Y vamos a empezar a ver qué pasa. Yo acá tengo el sólido, no estaría pasando nada. Porque lo que tengo que hacer para empezar a ver este Plexus es agregar una geometría. Entonces voy a ir a Add Geometry. Y vamos a arrancar con las más básicas, que son las primitivas. Voy a generar una primitiva. ¿Sí? Y lo que voy a hacer ahora acá es... voy a meter una camarita. Esto es 3D, así que... actúa como 3D, mejor dicho, no es 3D. Yo puedo moverme ahí con la cámara para que empecemos a ver mejor qué pasa. ¿Sí? Tengo este cubo generado ahí. Si vuelvo a las opciones del sólido, entre las primitivas tengo cubo, esfera. ¿Sí? Puedo generar cualquiera de esas dos. Puedo manejar el radio. ¿Sí? Cuán grande es esa esfera. Los segmentos, tanto vertical como horizontal de esa esfera. ¿Sí? Fíjense que cuanto más segmentos le aplico, más puntos veo. ¿Sí? Porque por default ya viene con el Plexus Point Renderer. Ya nos vamos a meter en eso. Y el Sphere Layers es las copias que tengo de esfera hacia adentro. Si por ejemplo yo le pongo 3, ¿sí? Ya ahí veo 2 esferitas más metidas adentro, entonces voy a percibir 3 esferas de una. ¿Sí? Puedo modificar el color y la opacidad de esos puntos. ¿Sí? En 50 genera algo copado. Recuerden que todo esto es animable. ¿Sí? Pero puedo entonces modificar el color acá de eso, incluso animarlo. Y está bastante bueno lo que genera. Por el momento me voy a quedar con la primitiva. ¿Sí? Y vamos a ver qué podemos hacer con esa primitiva. De hecho voy a cambiar al cubo brevemente ahí. Y nosotros, yo les dije, por default esto me genera un point renderer. Entonces voy a tener ahí esos puntos que me genera por default. Si yo voy a Add Renderer, recuerden, geometría es el objeto que voy a estar viendo. Después vamos a meternos en los demás. Renderer es lo que veo. Yo ya tengo puntos, ¿sí? Que los tengo acá arriba. Si despliego el points, puedo elegir el tamaño de esos puntos, ¿sí? Puedo aplicar el offset de esos puntos, modificarlos, correrlos. En este caso no se va a ver tanto la diferencia porque estoy trabajando con una primitiva. Pero después vamos a ver si manejo máscaras de más. Yo puedo reemplazar también estos puntos por alguna imagen que a mí me interese, ¿sí? Yo en este caso, no sé si nos va a interesar, pero voy a reemplazarla por esto. Tengo una dona, ¿sí? Me la traigo siempre al timeline. Me paro nuevamente en el sólido y acá en Texture Sprite elijo la capa de la dona. Entonces automáticamente, si yo me meto, ahora sí, porque solamente me sirve para levantar la info, oculto esa capa de la dona. Si ahora yo me meto en este cubo, voy a tener donitas en todos los lugares donde tenía puntos, ¿sí? Entonces puedo manejar, vamos a hacerlas más grandes. Flashero, muy flashero todo esto. Homero estaría feliz. ¿Sí? Entonces puedo cargar algún sprite que a mí me interese ahí. Esto de Sprite Control Time Sampling es por si yo precompongo esta dona y genero otras adentro, ¿sí? Se maneja igual que como el Particular. Y vamos a ver las otras opciones que tenemos. Yo acá lo voy a sacar. Voy a poner None, que me tome puntitos. Así empezamos a ver qué pasa. Y vamos a dejarlo en esa medida prox. Vamos a ver qué otras cosas le podemos agregar al render. Entonces voy a ir a Renderer. Lines, por ejemplo, lo que me va a generar es líneas de conexión entre esos puntos, ¿sí? Ahí. Yo lo que puedo hacer con esas líneas es manejar la distancia. Cuanto menos distancia máxima le ponga, más cerca va a necesitar que estén los puntos para comenzar a unirlos. Entonces no va a unir todo. Si yo les empiezo a subir esa distancia máxima, va a empezar a generar más uniones, ¿sí? Vamos a dejarlo ahí en 100 que va. Después voy a tener
por ejemplo, que tenga opacidad a la distancia. Estas líneas, ¿sí? Acá si me fijo, la opacidad va a ir bajando a medida que estén más lejos. Si yo quiero que la opacidad sea igual en todo, pongo Fill, ¿sí? Y ahí tengo la opacidad completamente uniforme. Si yo puse Fill y quiero volver a dibujar la opacidad, simplemente haciendo un clic con el mouse, genero la curva que deseo. Si quiero hacer la curva inversa, pongo Flip, ¿sí? Y si quiero suavizar un poquito estas puntitas, alguna cosa así, pongo Smooth y me lo va a ir suavizando. Vamos a hacerlo como mucho más exagerado, Smooth, y me suaviza suavemente ahí eso que me quedó, ¿sí? Puedo ir variando, vamos a dejarlo así, generar algo distinto. Voy a poder manejar el grosor de la línea, ¿sí? Hacerlas mucho más gruesas, mucho más finas. Y acá abajo también voy a tener lo mismo, o sea que sean más o menos gruesas a partir de la distancia en la que se encuentren. Entonces acá las tengo uniforme, pero puedo generar una curva, igualmente que lo que veíamos acá arriba, ¿sí? Así que eso es lo mismo. Vamos a sacar las líneas. Vamos a ver qué más tenemos. Add Renderer. Tengo facetas. Facetas lo que va a hacer es generarme ese facetado entre los vértices. Si se fijan, me llenó completamente los planos, no entre sí. Fíjense cómo cambia eso si lo bajamos, por ejemplo, a 50. ¿Sí? A 50 ahí no me toma nada. Si voy subiendo, me va a empezar a afectar mucho más el facetado. De vuelta tengo opacidad a distancia, lo mismo que habíamos visto antes, ¿sí? Voy a sacar el facetado y vamos a agregar, por ejemplo, Triangulation. Triangulation me va a generar triángulos, ¿sí? Vamos a bajarlo un poco a ver si se pueden ver un poco mejor. Me va a generar triángulos, ¿sí? En vez de completar el cubo completamente entre los vértices, me va a generar triángulos ahí para poder jugar un poco más, ¿sí? Los vemos ahí en estas esquinas. Entonces ahí va, podemos empezar a jugar con esos valores, ¿sí? Triangulación. Puedo apagar el efecto también acá para ver qué está pasando. De hecho, me conviene apagarlo si quiero hacer alguna animación de cámara. Fíjense que una cosa es mover la cámara solamente con puntos y otra completamente distinta es con todo metido adentro. Entonces teníamos lines ahí. Uy. Apareció. Perfecto. Triangulation. Vamos a sacar el Triangulation. Y me faltó una más acá abajo que es Beams. ¿Sí? Si yo pongo Beams, lo que hace el Beams es generarme esa unión entre todos los puntos. Porque yo acá voy a apagar el Beams brevemente. Voy a volver a la primitiva. Y voy a darle, por ejemplo, más distancia entre sí. Sí, ahí. Vamos a volver a las líneas. Porque esas líneas las queremos igual. Ahí me genera todas esas uniones. Pero si yo a esto le activo el beam, perdón, lo que hace el beam es unirme toda la estructura de un extremo al otro, ¿sí? No entre vértice y vértice, sino que me genera estas líneas horizontales para unir todo. Fíjense la diferencia entre sin beam con beam, ¿sí? Acá vamos a tener objetos y grupos. Vamos a ver solo en qué eje hace esa unión. Puedo cambiar en qué eje, ¿sí? En caso de que yo no quiera. Vamos a dejarlo ahí con puntos y solo con líneas. Puedo usar el beam solo para utilizar la unión en algún eje en particular y no todos los vértices con todos, como nos pasa si ponemos el line, ¿sí? Puedo cambiar la dirección, que en este caso no nos va a hacer diferencia, excepto que toque los valores de, por ejemplo, de cuando empieza, que esté más gruesa esa línea, cuando termina esté más fina. Entonces si yo le pongo Flip Direction, va a generar un cambio en la dirección hacia donde se generan, ¿sí? Y estas opciones no las vamos a tocar por ahora, pero puedo manejar el Start y el End del beam por ese lado, cambiarle el eje y solo tener una unión en el eje que a mí me interese mucho más controlable, ¿sí? Voy a borrar el beam, vamos a activar lo otro que teníamos acá. Me va a reventar la compu, vamos a sacarle el Triangulation. Entonces esas son las opciones de renderer que tengo. Puntos, líneas, facetas, triangulaciones y beams que me permite a mí elegir en qué eje voy a hacer la unión.
Una vez dicho eso, vamos a volver un poco entonces a las opciones de la primitiva, ¿sí? Voy a borrar acá primitiva, voy a dejar puntos y líneas. Y vamos a ver qué opciones de geometría tenemos. Voy a empezar por la de acá arriba, que tengo layers. Voy a seleccionar layers. Y yo para trabajar con layers voy a necesitar luces, ¿sí? O capas 3D. Yo en este caso voy a trabajar con luces. Vamos a generar esa luz ahí. A ver, ahí. Ahora podemos bajar un poquito la exageración que le habíamos puesto de points. Excelente. Entonces volvemos a las líneas. Y ahí, si toco la distancia, se empieza a generar la unión entre esas líneas. Vamos a ver las opciones entonces que me permite usar esto de layer, ¿sí? Yo acá elegí las luces. Obviamente esto es súper conveniente porque depende en qué esté trabajando, ¿no? Pero a mí lo que me permite la luz es tener un punto 3D. Entonces yo puedo moverlo en profundidad más allá de en X y en Y, ¿sí? Así que eso me abre mucho la posibilidad de ciertas opciones. Voy a subir un chiquitín más las líneas. En cualquier momento me puedo cantar, me distrae mucho la música. Perfecto. Entonces tengo objeto tipo luces, point lights, perfecto. Ya acá abajo puedo elegir si todas las luces o algunas que empiecen con algún nombre en particular. Y acá abajo voy a tener replication. ¿Sí? Replication yo lo que puedo hacer es asignar más número de copias. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, 5 copias ahí. Si yo vuelvo a la cámara y me fijo esto desde otra perspectiva, ahí estoy viendo que se hacen más copias. ¿Sí? Puedo hacer más o menos copias, me puedo fijar, se van a unir entre sí, demás. El Extrude Depth lo que va a hacer es alejar, ¿sí? O acercar esas copias, va a manejar la distancia en la que se ponen esas copias. Acá tengo la dirección en la que se replica, en este caso dice both, pero yo puedo decirle que sea menos z o más z. ¿Sí? Vamos a dejarlo en menos z. Y vamos a ver acá abajo lo que puedo hacer. Vamos a cambiar la cámara. Hacer un poquito más para atrás. Ahí va. Y voy a tener acá abajo rotación en X, ángulo de comienzo, ángulo de final, lo cual me va a generar este tipo de cosas. Si yo voy modificando los otros ángulos, obviamente se va a volver todo muy distinto. Pero está muy bueno para que puedan jugar. Yo acá lo estoy rotando en X, en Z, como ya previamente lo roté en Y, tengo ese efecto. Vamos a volver esto a 0. Esto a 0. Y voy a cerrar, que me mandó un enter sin querer. Entonces acá, modificando el Z, puedo empezar a jugar con eso que tenía una estructura triangular súper básica. Con las rotaciones puedo empezar a lograr cosas mucho más copadas, ¿sí? Entonces eso en principio con Layered Objects. Vamos a borrar Layered Objects por acá. Y vamos a generar Geometry Path, ¿sí? Vamos a ver qué pasa con Path. El Path me toma máscaras. Entonces si yo ahora... Vamos a borrar estas luces para que no confundan. Si yo armo un Path acá, una mascarita, ya automáticamente ahí veo que se me generó esa línea de puntos. Puedo de vuelta volver a tocar los puntos, que sean mucho más chicos, ¿sí? Mucho más grandes, lo que sea. Y acá arriba lo que voy a hacer primero, al principio es acercarme un poquito más. Ahí va. Y lo que voy a tener acá, la opción, es que me tome todas las máscaras, ¿sí? Y puntos en cada máscara. Yo le puedo bajar la cantidad de puntos, ¿sí? Si no me interesa que tenga tanta cosa, ¿sí? Y ahí se me van a estar uniendo. Voy a tener el color también, la opacidad y el replication como teníamos antes, ¿sí? Subo la cantidad de copias ahí. Entonces, puedo subir la cantidad de copias. Mismas opciones que habíamos visto antes, ¿sí? Rotation, etcétera, para poder deformar todo esto y generar cosas muy, muy copadas. Y eso es lo que me va a permitir trabajar con máscaras. Acá, por ejemplo, también, si yo le tiro este efecto a un texto, podría trabajar acá con el texto directamente, que me tome la máscara, ¿sí? Mismo el plexus al texto
y le pido que me tome path object, tomaría el path del texto en este caso. Voy a aprovechar esto que se generó acá, vamos a dejarlo, ¿sí? Me quedan un par de geometries más, después lo vamos a ver. Lo que voy a hacer ahora es, tengo puntos, tengo líneas, voy a empezar a deformar esto, ¿sí? Y para jugar con la deformación de esto, tengo effectors. Si yo agrego efectos, en un principio puedo agregar un noise. El noise aplica ruido. Si yo subo la amplitud de ese noise, esto se va a empezar a deformar, ¿sí? Entonces va a estar buenísimo. ¿Por qué? Porque yo lo puedo deformar a tal punto que esas líneas vayan desapareciendo y apareciendo a medida que la distancia mínima se modifica y demás, ¿sí? Entonces en el momento que yo vuelvo esto a 0, vuelvo a mi origen. Este noise puede afectar vértices, ¿sí? Puede afectar faces, puede afectar posición, puede afectar escala, ¿sí? Lo que me va a generar es esto, me va a afectar la escala de esos puntos, puede afectar el color, ¿sí? Van a ir variando los colores dentro del RGB. Yo acá puedo elegir solo en un canal, saturación y demás, y jugar solo con eso. Acá obviamente la saturación me va a quedar corta porque los puntos son blancos, pero si vamos a los points, vamos acá, points, ¿dónde estamos? Ah, me está tomando la máscara, ahí va. Si ponemos rojo y yo en el noise effector acá tengo puesto saturación, obviamente va a ser un juego de saturado y saturado entre esos colores que yo tengo. Puedo modificarme, ir de los celestes a los rojos y hacer esa transformación un poco más particular, ¿sí? En RGB me lo va a transformar entre todos colores. Entonces yo lo que puedo hacer es afectar el color, modificar la amplitud, ¿sí? Entonces puedo agregar otro noise effector. Entonces ahí le agrego un effector de noise, entonces puedo estar trabajando afectando el color y de otra forma solo afectando la posición. Entonces puedo agregar varios efectos sobre lo mismo, ¿sí? E ir jugando con eso. Yo voy a borrar ambos effectors acá. Y voy a agregar ahora, por ejemplo, effector spherical fill, ¿sí? El spherical fill me va a afectar lo que yo tengo a través de una esfera. Entonces si yo le doy sphere radius acá y le subo esto, ahí tengo la forma de una esfera. Moviendo esa esfera voy a poder generar esa deformación. Fíjense que cuando empieza a atravesar es como una esfera atravesando, ¿sí? Entonces puedo jugar a deformar a través de la posición de esa esfera. Tengo el fade out de esa esfera, que lo que va a hacer es que sea más suave o más fuerte el empuje que esa esfera tenga, ¿sí? Vamos a verlo. De hecho voy a borrar path object, vamos a cargar una primitiva, ¿sí? Y ahí se nota un poco más el spherical fill. Si movemos ahí la esfera va a estar atravesando ese cubo. De vuelta puedo hacer que afecte la escala, ¿sí? No la posición, sino la escala. Va a ir jugando de esta forma. Puedo hacer que afecte el color y en este caso elegir en qué color lo quiero, ¿sí? Entonces a medida que pase una esfera va a ir teniendo ese afecto de color, ¿sí? Ese es el spherical fill. Yo puedo combinar ambos, spherical fill y noise y todos los que quiera. Vamos a ver cuál otro tenemos. Add effector, container. Para esto voy a cambiar a la esfera, para mí es mucho más visual. Y a la esfera le vamos a dar 3 repliquitas adentro. Vamos a subir el radio de esa esfera, se me va a romper todo. Voy a sacar la máscara porque ya tengo un lindo quilombo de cosas. Voy a sacarle las líneas y vamos a dejar solo los puntos. Vamos a bajar un poquito el tamaño de los puntos también, ¿no? Que está todo como muy ATR. Vamos a ver esto que pasa. Listo, ahí estoy. Perfecto. Vamos. Seguimos. Ponerle onda. Add effector. Container. ¿Sí? Voy a ir a container. Tengo none. Le puedo aplicar un cubo. Entonces lo que va a hacer esto es a través de ese cubo acortar la forma que yo tengo. Si yo, fíjense que si empiezo a estirar este cubo, vamos a estirarlo en el otro eje en realidad, empiezo a ver los cortes de las esferas que yo tenía, ¿sí? Esto es típico de la esfera arriba, por eso cubo con cubo no iba a tener mucho sentido. Pero esfera con cubo es mucho más visible. Si veo, literalmente lo que va a hacer es la primitiva que yo tenga, la geometría que yo tenga, va a pasar por ese contenedor haciendo un rectángulo. Entonces a través de ese container, acá tengo las medidas del container, la locación donde está ese container, puedo ahí
animar esto y jugar un poco con eso. Instance, por si quiero cargar alguna imagen para hacer ese recorte. ¿Sí? Pero este es el container. Vamos a alejarnos un poquito y a ver qué más tenemos para hacer acá. Add Effector. El transform es simplemente para rotar y demás. Algunas opciones no lo tienen, ¿sí? Así que está por acá. Vamos a ver. Vamos a ver Color Map. Si yo me fijo lo que es el Color Map acá, lo que va a generar es, por ejemplo, voy a hacer unos recuadros de color. Tengo ahí ese shape layer. Yo acá generé el color map. Lo que le voy a decir a Plap Map to Color. Perfecto, color map. Y acá elijo la capa de los shape layer estos. ¿Sí? Vamos a ocultarla brevemente. Entonces si yo ahora me fijo, hermosamente tengo mi esfera con los colores que yo estaba jugando ahí en los shape layer. ¿Sí? Simplemente la toma de referencia. Pero miren qué bueno que queda. Me voy a acercar un poquito porque si no, no van a ver nada. Ahí va. Ahí estamos mejor. Cada vez mejor estamos. Perfecto. Entonces lo que voy a tener acá es la amplitud de ese mapa. ¿Sí? Entonces lo que voy a tener acá, por ejemplo, es que aplique ese mapa a color, en este caso. ¿Sí? Que es lo que necesitamos. Le tomé la capa de opcional. Puedo hacer que haya un flip en el eje X, un flip en el eje Y, por si quiero cambiar la disposición de esos colores. ¿Sí? No mucho más que eso acá. Lo que estaría bueno es que podemos quizás animar estos colores. ¿Sí? Entonces yo acá, si muevo la posición de esos cubos que generé, esos cuadraditos que generé de color, voy a estar aplicando y afectando el mapa de color por el cual se proyecta, ¿sí? Entonces esa es la forma de por ahí tener varios colores dentro de lo mismo. Bueno, vamos a dejarlo. Lo dejamos ahí. Está simpático. Vamos a ver qué más tenemos. Add Effector. Y vamos a poner Shade Effector. Shade Effector acá lo que tiene es lo siguiente. Yo para esto necesito generar una luz. ¿Dónde estás? Ahí está. Ya estoy quemada. Point Light. Perfecto. Y acá, si yo miro dos vistas y empiezo a acercar... ¿Dónde está? Es la pregunta, ¿no? La re perdí. Vamos a resetear la cámara a ver si... Y vamos a apagar brevemente el Shade Effector. Así de donde estoy. Perfecto, está ahí en el medio. Vamos a prender entonces de vuelta el Shade Effector. Y me voy a acercar con la luz hacia ahí. Ahí está. Nunca nadie lo ve. Ahí está. Vamos a subirle un poco la intensidad a esta luz para verlo. Porque si no, me voy a zarpar un poco ahí. Y ahí va queriendo la cosa. Entonces, ¿qué me genera este Shade Effector? Yo poder empezar a iluminar solo las partes que quiero que se vean. Y que esto reaccione frente a la luz. Yo también la otra opción que tengo acá en el sólido es el ambience, que esto genera una luz de ambiente. Entonces yo puedo subir un poquito el ambiente para que no esté todo tan oscuro, pero sin embargo que mi luz sea la que está controlando dónde está ese foco y cómo iluminan esa esfera. ¿Sí? Entonces por ahí tengo el Shade Effector. Vamos a ver alguno más. Vamos a borrar el Shade Effector acá. Voy a borrar la luz. Y vamos a Add Effector y vamos a poner Sound Effector. Voy a agregar un Sound Effector ahí. Obviamente el Sound Effector trabaja con música, por lo cual acá yo ya tengo un temita. Vamos a tirarlo acá en la línea, en el timeline, que lo necesito en el timeline para poder trabajar. Me paro nuevamente en el sólido. Y Sound Layer le voy a pedir que tome el MP3. ¿Sí? Entonces ahora si yo veo esto no estaría pasando nada, más allá de que esto arranca un poco tarde. ¿Sí? Vamos a ver ahí. Perfecto. Vamos a ver entonces de vuelta acá. Y vamos a subirle quizás la amplitud.
cómo empieza esto, ¿sí? Fíjense que yo ahí ya empiezo a ver cómo esto se empieza a deformar. Empiezan a tomar distancia, el end amplitude. Puedo jugar con estos valores. Puedo buscar la frecuencia con la que esto empieza. Entonces ya ahí se va a ir moviendo y va a ir generando esa deformación a través de la música. Puedo subirle el echo time delay, ¿sí? Que esto lo que va a hacer es generar como más un noise. Fíjense ahí que lo deforma un montón. Podemos hacer que afecte solo la posición en este caso. Que si yo ahora muevo el cabezal veo que solamente se mueven, ¿sí? Pero nada más puedo hacer que afecte la escala, ¿sí? Y esto acá me quedó súper loco por los valores que tengo de amplitud, ¿sí? Si yo bajo esta amplitud a menos, la deformación va a ser mucho menor, ¿sí? Porque va a tomar una amplitud diferente de la música. Voy a volver a una vista sola, así vemos esto mejor. Ahí va. Puedo hacer que afecte el color, ¿sí? En este caso me estaría tapando lo anterior, pero yo acá puedo cargar el gradiente que a mí me parezca mejor, ¿sí? Que me guste más para que realice eso. Entonces va a ir modificando los colores a medida que los escala y a medida que los mueve, porque está afectando todo junto. Si le subo el echo delay acá, generamos algo mucho más descontrolado en los puntos, ¿sí? Y puedo jugar con todos esos valores. Importante si yo acá, por ejemplo, le agrego el efecto además, o cambio los órdenes, ¿sí? Acá va a tener el sound effector, pero va a estar abajo primero va a aplicar el sound effector y después el color map. Entonces va a respetar el color map antes que el gradiente que yo generé en el sound effector. Entonces acá los órdenes sí alteran el producto. Puedo sumar la cantidad de effectors que quiera, ¿sí? Pero eso son todos los effectors que tenemos. Vamos a ver qué más me queda por acá. Vamos a limpiar un poco esto. Voy a limpiar la primitiva. Voy a limpiar el sound y el color map. Ay, el color map lo voy a dejar, porque me parece que me gusta. Entonces voy acá, voy a ir a Add Geometry, ¿sí? Y vamos a ver OBJ. Voy a agregar OBJ, de vuelta como todo el anterior, necesito tener cargado en la línea de tiempo para poder tomarlo. Voy a borrar estos dos. Y acá yo tengo un punto OBJ, lo voy a arrastrar a la línea de tiempo, ¿sí? Voy a venir al sólido, acá en la línea de tiempo me lo va a mostrar como OBJ. Yo lo que hago es ocultarlo, porque solamente lo necesito que lo tome de referencia. Entonces me paro en el sólido, Plexus OBJ Object, Layer, y elijo esa layer. Y ahí me generó un puntito en el medio que si yo me acerco y me fijo ahí, hay algo, ¿sí? Hay algo medio que no se entiende nada qué es. Así que lo que vamos a hacer en principio es Transform Object y vamos a subir la escala, a ver. Vamos a subir la escala ahí un poco. Y vamos a volver a los puntos y a checar estos puntos porque... Ahí va. ¿Sí? Acá yo tengo cargada una calavera, ¿sí? Puedo cargar el OBJ que más me guste. Siempre me pasa lo mismo, así que voy a ir al OBJ acá. Me cuesta rotarlo. Vamos a rotarlo ahí un poco en el eje X, en el eje Y. Y lo acomodamos un chiquitín acá. La quiero de frente. Ahí se entiende que es calavera. Calavera no chilla, perfecto. Y está teniendo el color map de lo anterior. Entonces yo puedo trabajar con objetos ya hechos, ¿sí? Entonces todo lo que le vaya agregando, las líneas, en este caso quedó un chino ahí, así que solo lo voy a dejar con puntos. Pero puedo aplicar todo lo que ya vimos antes, por ejemplo los efectos, los noise, lo que sea, ¿sí? Y acá trabajar sobre un objeto 3D. ¿Sí? Entonces puedo trabajar los tamaños, lo que yo estaba haciendo recién, rotar el objeto desde acá, el color, que en este caso yo ahí apagué el Plexus Color Map, puedo manejar el color igual que hacía anteriormente, la opacidad y todo lo mismo que ya tenía. Así que esto fue como un escupitazo en la cara de lo que es Plexus. Espero que les haya servido para entender mejor cómo pueden trabajar. Las combinaciones son infinitas, así que es mostrarle todas las opciones que tienen y que ustedes empiecen a jugar viendo qué pueden hacer y cómo pueden transformar todo en esto en algo mejor y copado. Así que espero que les haya servido.
Suscríbanse, dejen comentarios, hagan lo que tengan ganas de hacer, sean felices y pónganle amor a todo lo que hacen. Así que nos vemos. Gracias.